Figueroa hasta México, vía Skype, en vivo y en directo todos los miércoles con el análisis político. Él es estratega y analista político y hoy, vaya que si tenemos temas para abordar, mi querido Efraín, te mando un abrazo, saludos amigo. Vicente, muy buenos días a todo tu auditorio, Toño, pues con temas muy interesantes. Este día creo que va a quedar en la memoria de todos los mexicanos por tantos sucesos que se están presentando. Tenemos, hoy le dan la constancia a Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y por el otro lado estamos viendo esta noticia de la liberación de Elbester Gordillo, y el día de ayer también con un tema interesante en Ciudad Juárez, Andrés Manuel López Obrador en un foro tratando de discutir, analizar, escuchar las demandas de la ciudadanía para implementar un plan que pueda resolver el tema de seguridad en el país, el tema de la violencia, y bueno, creo que esos son los temas fundamentales en este momento, Vicente. Efraín, empecemos con el de la profesora Elbester Gordillo, la ex lideresa magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una mujer considerada entre las más corruptas en algún momento por la revista Forbes, una de las 10 personas más corruptas de México, en su momento también señalada como una de las mujeres más poderosas de México, una de las columnas que recuerdo que más vistas, que fue más compartida y más comentada tuya fue ¿por quién van a votar los maestros en México? Y ya quedó claro que votaron por López Obrador. ¿Qué tan importante es esta noticia del Elbester Gordillo en este momento histórico político en México desde tu perspectiva, Efraín? Mira, Vicente, creo que es importante que analicemos esto detenidamente, bajo dos puntos de vista, bajo dos ángulos o dos ópticas. Uno es desde el punto de vista jurídico y otro desde el punto de vista político. Cuando estamos hablando desde el punto de vista jurídico, pues ya hemos escuchado al abogado hablando de las cuestiones técnicas jurídicas del por qué queda absuelta la maestra Elbester Gordillo. Es decir, hay un sobreseimiento, no pudieron comprobar, etcétera, etcétera, y la maestra finalmente, desde el punto de vista jurídico, obtiene su libertad. Desde el punto de vista político, desde la óptica política, aquí creo que es el fondo del asunto. Tú hace un momento en una de las cápsulas hablaban de que Elbester se opuso rotundamente a la reforma educativa y fue cuando posteriormente como consecuencia es detenida y acusada de una serie de delitos. Finalmente lo que jurídicamente no se lo comprueban y hoy es absuelta. Entonces aquí la pregunta y la dejamos al aire es: ¿fue una persecución política la de Elbester Gordillo, indistintamente de los cuestionamientos, señalamientos, investigaciones que se han hecho sobre si dentro del sindicato si era o no una lideresa muy vinculada o señalada por actos de corrupción? Finalmente, Vicente, ante las instancias jurídicas no se le comprueba y hoy está bajo libertad. Le voy a pedir a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live que le den share, que compartan esta transmisión, uno de los segmentos más comentados, más seguidos, más compartidos, el análisis de Efraín Martínez Figueroa, y también les voy a pedir que nos regalen un like, un me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. También nos pueden seguir como Serrano Vicente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, es el oficial. Ahí van a encontrar mucho contenido sin pelos en la lengua, sin censura, mentadas de madre, entrevistas, incluso análisis anteriores que ha hecho Efraín para Sin Censura. Bajen, descarguen nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Efraín, bueno, la absuelven jurídicamente a la profesora Elbester Gordillo. Le dan la luz verde para que regrese a la vida pública. Elbester Gordillo, ¿puede regresar a la arena política? ¿Le queda capital desde tu perspectiva o quedará ya marcada para siempre como una de las mujeres más corruptas de México? Mira, Vicente, yo creo, desde mi punto de vista muy personal, particular, Vicente, creo que
el Bester ya no va a volver a la vida política del país. Ella creo que se va a retirar por dos razones. La primera tiene que ver por su salud y la segunda tiene que ver porque su momento dentro del sindicato de maestros ya quedó atrás. Veo difícilmente y reitero de que vuelva a la vida política. Yo creo que ella se va a dedicar ya a su vida personal, Vicente. Pero déjame interrumpirte, Efraín. Por ahí se maneja incluso la posibilidad de un nuevo partido. Su nieto ya empezaba a mover desde la campaña la creación de un nuevo partido. Ahora que hablamos de que Luis Felipe Bravo Mena habla de que si en el PAN no se ponen las pilas, lleva riesgo de desaparecer. En momentos en que el PRI ha lanzado un proceso de reflexión para ver por qué quedaron tan lastimados después del 1 de julio. En el PRD incluso también hablan de cambiar de logo y de siglas. ¿No ves que tenga suficiente capital político la familia del Bester Gordillo para lanzar este run, esta posibilidad de un nuevo partido político? Vicente, creo que ahorita estamos ya en una nueva etapa política en el país y la verdad sí veo un poco difícil la creación de un nuevo partido por parte del Bester Gordillo. Creo que las circunstancias, la historia, el presente, la actualidad en México es completamente distinto a hace 6 años. Creo que es un punto de inflexión, hemos hablado, es un parteaguas, va a haber un cambio y se está presentando ya el cambio en el sistema de partidos políticos. De hecho, pierden el registro 2 partidos políticos, el Partido Encuentro Social, y hay otro partido político que es el Nueva Alianza, que precisamente lo fundó la maestra Bester Gordillo y que pierde el registro. Ya lo anunciaron los consejeros electorales. Entonces, creo que la ciudadanía ahorita en México lo que menos quiere son partidos políticos. Al contrario, el tema ahorita es la reducción del financiamiento público, el tema ahorita es los procesos internos o elecciones primarias obligatorias por voto directo y organizadas por el INE o por los OPLES, por los organismos públicos electorales locales, y que no sean el mismo partido, la cúpula partidaria, quienes con un dedazo seleccionen a sus candidatos. Yo creo que esa es la nueva etapa de reforma política electoral en la que nos encontramos, Vicente. Antes de saltar al otro tema, para cerrar este tema del Bester Gordillo, si me permites, Efraín, por cuestiones jurídicas no encuentran evidencias, lo que anuncia el abogado defensor del Bester. La justicia mexicana no presenta suficientes evidencias para que sea declarada culpable de los delitos que se le imputaban. Eso no significa que no sea corrupta. Eso no significa que sea una blanca palomita, y te lo menciono porque algo debe de estar mal en la lógica, en el sentido común de cualquier mexicano de a pie, en la lógica de Efraín Martínez Figueroa, de Vicente Serrano, que una lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenga mansiones en Estados Unidos, compren las tiendas más caras, cuando el profesor de a pie, el profesor rural, muchas veces tiene que comprar hasta los útiles escolares de sus alumnos, en un México en donde las escuelas, muchas escuelas están en condiciones deplorables, en donde muchas veces no hay ni escuela. ¿Estarás de acuerdo que en ese panorama del mexicano de a pie, pues puede decir cualquier cosa la justicia y las instituciones, pero algo no cuadra, ¿no? Es lo que yo te comentaba ahorita, Vicente. Prevalece, indistintamente de que haya obtenido su libertad, prevalece ante la ciudadanía, ante los mexicanos, una imagen de una lideresa muy vinculada a la corrupción. Eso es una imagen que no se la va a quitar. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de señalamientos sobre propiedades, sobre bienes inmuebles, como tú lo comentas, la famosa casa allá en San Diego, en La Joya, que valen millones de dólares. Pues eso deja mucho que desear dentro del sistema de justicia en el país. Pero también hay que entender desde el punto de vista jurídico, cuando no pueden comprobarle a alguien una situación
por los delitos que fue ella acusada. Pues ahí estamos viendo los resultados, la resolución, la absuelven y sale bajo libertad. Lo otro es prácticamente son los señalamientos y cuestionamientos que se han hecho bajo investigaciones periodísticas, que se lo han hecho los enemigos políticos, que incluso maestros que han pertenecen o pertenecieron al sindicato, pues lo han dado a conocer sobre estos bienes inmuebles, sobre la cantidad, vamos a decir, la cantidad de dinero que se le veía gastar de manera, podríamos decirlo, sin prudencia, vamos a comentarlo, por tratar de dejarlo así. Pero esas son las realidades. Ese es el México en el que vivimos, Vicente. Así es. Esa es la realidad de la justicia en México y es la realidad del sistema político mexicano. Ahora, yo no sé si esto, Vicente, porque quiero ir a fondo en este asunto, yo no sé si esto es parte también, Vicente, de un acuerdo político del nuevo gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, con la política de la amnistía, la política de la reconciliación, la política, esta política, esta propuesta que ha ido ofreciendo no olvidar, pero sí perdonar. No olvidar, pero sí perdonar. Ese eslogan que tanto ha utilizado Andrés Manuel. Y quiero decirte algo bien importante, Vicente. Esto tiene que ver con un concepto que se llama justicia transicional. Y ese término de justicia transicional es un concepto que va enfocado cuando ha habido una violación masiva a los derechos humanos en los países. Y se ha dado en países como en Argentina, en Chile y principalmente en Sudáfrica. Recordarás con Nelson Mandela, cuando él creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ha funcionado en otros países, son medidas judiciales vinculadas con políticas públicas, lo que da como resultado esta justicia transicional. No sé, lo sabremos con el tiempo, si esto es resultado de esta política y esta propuesta que está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cambiemos de tema. Hablando de Andrés Manuel, hoy recibe la constancia de mayoría. Estarán incluso algunos de los que le han metido el pie en su campaña. Incluso después de ganar las elecciones estarán los consejeros del INE, estarán los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, estarán diputados locales, federales, en fin, estarán los que quieren estar en la foto en este momento histórico en el que alrededor de la 1 de la tarde le entrega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría a López Obrador. Momento histórico, ¿no, Efraín? Es momento histórico, inédito, y pues estarán todas las autoridades que de conformidad con el protocolo tienen que asistir para dar fe a esta nueva etapa que vamos a iniciar democrática, a este punto de inflexión histórico en el país, que creo que va a ser inolvidable. Y algo bien importante y que he venido insistiendo en tu programa, Vicente: los mexicanos, los ciudadanos, no debemos dejar todo a un gobernante. Será la participación ciudadana y la corresponsabilidad social lo que va a lograr el cambio en el país. Tenemos que los mexicanos y los ciudadanos aportar nuestro granito de arena día a día con pequeñas acciones que juntas y sumándose cada una de ellas hacen los grandes cambios en un país, Vicente. ¿Qué te pareció el discurso de ayer en el foro en Ciudad Juárez de Andrés Manuel López Obrador? Yo lo aplaudí aquí. Me dio mucho gusto, desde mi perspectiva, obviamente, quiero escuchar la tuya, Efraín, que Andrés Manuel fuera interrumpido, no porque quiera que lo confronten o lo encaren, pero sí me da gusto ver que el pueblo le pierde el miedo al gobernante, que el gobernante abre la puerta al pueblo
y que se genere una diferente dinámica entre el que va a ser el presidente, que sigue sin escoltas, que sigue sin guaruras y que sigue dándose estos lujos como los que vimos ayer durante la presentación de López Obrador en el foro. Creo, Vicente, que vemos un Andrés Manuel López Obrador y un presidente electo y un futuro presidente en algunos meses más, ya en su cargo. Un presidente maduro políticamente, un presidente que ha cambiado su actitud. Yo creo que esto es muy favorable para la comunicación y la relación que tiene que haber entre ciudadano y gobernante, entre gobernantes y subordinados, entre el gobernante y los distintos sectores de la sociedad. Vemos también un despertar también de los ciudadanos mexicanos, donde también entran en una nueva dinámica, donde el resultado que estamos viendo en estos foros que se van a ir dando a lo largo y ancho del país es que sociedad y gobierno son corresponsables de lo que va a suceder, de lo que sucede en el hoy, en el presente, y lo que va a suceder en corto, mediano y largo plazo en el futuro, Vicente. Efraín, para cerrar, no entendieron nunca lo que no entendieron en la familia de Peña Nieto. La gaviota y las gaviotitas son captadas en París, Francia, y para muchas personas resulta un tema superfluo, pero pues no tiene nada de superfluo. Es la familia presidencial gastándose el dinero de los mexicanos. Bueno, no vamos muy lejos, los escoltas son del Estado Mayor Presidencial, se vieron enfrascados ahí en un jaloneo con un periodista que captó a la gaviota. Dame tu opinión acerca de este otro de los viajecitos de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y sus hijastras. Mira, Vicente, hay que verlo también desde varios puntos de vista esto, Vicente. También tenemos conocimiento de que la esposa de Andrés Manuel López Obrador, pues durante mucho tiempo trabajó como actriz, es una persona que ha logrado ¿Te refieres a Enrique Peña Nieto? Un poder económico, ¿no? ¿Te refieres a Enrique Peña Nieto? Una corrección nada más, Efraín, ¿te refieres a la esposa de Enrique Peña Nieto? Dijiste a Andrés Manuel López Obrador, perdón. No, perdón, discúlpame, a la esposa de Enrique Peña Nieto, discúlpame. Sí, me refiero a la esposa de Enrique Peña Nieto. Ha obtenido pues una serie de recursos económicos o poder económico por su profesión como actriz. Finalmente el que viajen pues no tiene nada de malo. Lo que sí no es, lo va a ver mal la ciudadanía, es lo que tú comentabas hace un momento. Si está el Estado Mayor Presidencial, si están utilizando, no quiere decir que no han entendido el cambio que se suscitó en este proceso electoral, este 1 de julio, donde pues ya la política dio un giro de 180 grados, Vicente. Así es, don Efraín, pues qué bueno que vas a estar participando en el Foro Migrante este 18 y 19 de agosto por acá en Chicago. Ya es cuestión de tiempo para que te tengamos aquí en nuestros estudios y por lo pronto el agradecimiento total por estos análisis, por siempre estar al pendiente los miércoles y cuando se amerita la noticia, y te mando un abrazo. Por lo pronto ya te lo daré personalmente por acá en Chicago. Muchas gracias, Vicente. Pues nos vemos el próximo miércoles y nos vamos a ver ahí en el foro de migrantes. Agradezco la invitación y nuevamente pues muy agradecido por la oportunidad, ¿no?, de poder participar en colaborar en tu programa Sin Censura, Vicente. Un abrazote. Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros sin censura de estos temas, los más importantes en la política a ambos lados de la frontera. Seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, porque hay